universitario por más de 25 años, es gestor comunitario del agua, presidente del colectivo Alianza Bareque, dirigente de varias organizaciones sociales, presidente del Comité de Gestión del Sector Noroccidente del Cantón Loja, presidente de la Asociación de Trabajadores Fernando Daquilema, secretario de la Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias en Gestión del Agua del Ecuador, del ROSDAI. Bueno, ingeniero, qué gusto tenerle acá. Le doy la bienvenida a nombre del Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales. Siempre la participación de ustedes es importante para la comunidad, especialmente para los ingenieros que trabajamos en la parte química y en la parte ambiental. Y ahora los ingenieros petroquímicos que son parte del colegio. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, estimado ingeniero Luis Calderón, presidente del colegio. Pues también agradecer a la ingeniera Tatiana, pues y al gremio por darme esta oportunidad de hacer esta conferencia de un tema que creo que es importante de conocerlo, analizarlo, debatirlo, ¿no? Igualmente hago llegar un saludo muy fraterno a todos los que estén siguiendo por los diferentes medios de comunicación online. Y pues el tema que el día de hoy lo vamos a abordar es la agroecología, pensando como una opción para la salud y la vida, pero mi planteamiento será una agroecología emancipadora. Entonces, como he señalado, más va a ser un tema de conceptos, de reflexiones sobre ese tema para poder ir entendiéndolo de mejor manera y que a futuro, con la comprensión que se pueda tener al tema de esta conferencia, puedan irse sumando a ese gran movimiento de quienes estamos alrededor de la agroecología. Bueno, la agroecología, como ustedes pueden ver en esta foto, pues muchos se preguntan, ¿y qué es eso, no? Entonces hay una diversidad de conceptos, como ustedes pueden ver. Dice, bueno, voy a leer algunas nomás. Dice alimento, formas de vida, ético, organización, esperanza, salud, presente, futuro, energía, sustentabilidad, sueños, Pachamama, armonía, construcción, equidad entre hombres y mujeres, buen vivir. Entonces, pues vale la pena iniciar pues haciendo una reminiscencia de que el tema de la agricultura, pues hace más de 12.000 años, en la era del Neolítico, ya empezó a hablarse de esto, ¿no? Y alrededor de la agricultura se revoluciona la historia, transformó el modo de vida y la supervivencia de la humanidad. Conocemos que la agricultura no es más que un conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de los alimentos de origen vegetal. Es un concepto muy general, ¿no? Que se encuentra hoy en día en las diferentes literaturas. Alrededor de la agricultura, pues indudablemente está el agricultor, quien efectúa un conjunto de acciones y actividades humanas para transformar el medio ambiente natural que lo rodea, con el objetivo de producir alimentos de origen vegetal, combinando diferentes procedimientos, técnicas y saberes en el tratamiento de la tierra, siempre con el propósito de generar una mayor productividad del suelo y obtener los alimentos. Así se ha venido mirando el tema de la agricultura y el agricultor también. Está también importante ir recordando de que hoy en día se habla mucho de la agricultura industrial,
esta agricultura lo que se preocupa es de producir grandes volúmenes de alimentos, ¿no es cierto? El objetivo de esta agricultura es garantizar excedentes para comercializar. Muchos miran con la posibilidad de exportar esos alimentos sin preocuparse si satisface o no las necesidades de una determinada comunidad. Más lo ven el tema del mercado. Entonces, a los productores, desde esa perspectiva de agricultura industrial, no les interesa mantener el medio ambiente y el suelo. Su único objetivo es explotar pues, al suelo para tener mayor provecho financiero posible y después abandonar los suelos cuando estén arruinados. Entonces, ¿qué significa esto? Desmontar los bosques, dejando el paisaje completamente desprotegido, como pueden ver ustedes estas dos fotos en las que estoy indicando. Viene el viento y pues lleva el suelo, la humedad también, y pues se utilizan implementos agrícolas que llevan una labranza profunda, utilizan agroquímicos, aplicación de herbicidas, abonos químicos, y mantienen suelos limpios, monocultivos, con poca materia orgánica y maquinarias pesadas que compactan el suelo. Entonces, desde esta perspectiva, hay este modelo agroindustrial, donde se evidencian las consecuencias nocivas del modelo de producción agroalimentaria convencional, que esto está llevando a generar una crisis al cambio climático global. Pues conocemos de que hay impulsores del agronegocio. Estos siempre intentan de apropiarse de la agroecología, con ese nombre que lo camuflan, pero incorporan pequeñas prácticas sustituyendo insumos químicamente sintetizados por insumos orgánicos, como una estrategia de ellos para limpiar su imagen y volverse verde. Pero en el tema estructural, el tema de fondo, no cambia nada. Entonces, se pretende este modelo agroindustrial impulsar una agroecología desnaturalizada como caja de herramienta, auxiliar a las tecnologías post-revolución verde, como agricultura climáticamente inteligente y los organismos genéticamente modificados, pero en la misma lógica productiva, extractivista y degradante. Ese es este modelo. Mientras que ahora quisiera ir más a trabajar en el tema ya en sí de la agroecología. Hoy en día la literatura especializada pues se encuentra y se reconoce que la agroecología es una ciencia, pero también es un movimiento y una práctica por diferentes actores. La agroecología pasa más allá de los principios ecológicos productivos. No solamente es producir alimentos saludables, sino se tienen que incorporar otros principios y metas de carácter social, cultural y políticas. Eso lo sostiene hoy en día la vía campesina. Entonces, la agricultura agroecológica es donde se conserva la biodiversidad. Mientras mayor biodiversidad existe, es mejor, ¿no? Se mantiene a las familias en el campo y se produce alimentos saludables para los mercados locales. Eso da la posibilidad para tener una soberanía alimentaria. Es decir, las familias campesinas saben qué tienen que sembrar en función de su régimen de alimentación y pues entonces saben qué semillas nativas tienen que utilizar para garantizar aquello. Ellos son los que toman la decisión, no viene de fuera a decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces, la agroecología se constituye para las organizaciones sociales y movimientos sociales de las poblaciones rurales, sean esas campesinas, indígenas, como elemento clave en la construcción de la seguridad alimentaria y como una herramienta de lucha, de defensa, de reconfiguración y transformación de tierras y territorios disputados
en territorios campesinos un proceso de recampanización en busca de una mayor autonomía y control sobre el territorio. Entonces, estas organizaciones están activamente defendiendo los espacios rurales que hoy en día tienen que disputarse con los agronegocios nacionales y transnacionales, así como otros actores del sector privado y sus aliados en los gobiernos. Como ustedes hoy en día ven que hay una lucha incesante para defender el territorio, para defender el agua, defender las semillas, evitar el acaparamiento y el despojo de la tierra, del agua. Entonces, eso es lo que hoy en día desde la agroecología se viene planteando. Esa realidad se explica en términos de alimentar al mundo con alimentos saludables y que sean locales, dar un buen cuidado al medio ambiente, a la Pachamama, mirar en la preservación de la herencia y la tradición cultural, así como de la forma de vida de los campesinos, estos sean indígenas, y la finca familiar y la resiliencia contra el cambio climático. Entonces la agroecología tiene el enorme, pero también la agroecología tiene el enorme riesgo de ser coaptada por los agronegocios y las prácticas institucionales de desarrollo de los diferentes estados a través de los gobiernos, y utilizar este concepto de la agroecología para pintar el capitalismo verde y reproducir las lógicas propias del desarrollo. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que ahora se presenta es como el remedio al mal, o sea, que para superar la pobreza, los hambrientos, los mal nutridos, los subdesarrollados, a través de una nueva venta de mercancías, o sea, la provisión de servicios agroecológicos ofrecidos por los expertos. Con este cambio se está creando un nuevo sistema de dependencia, indudablemente, colonizar procesos autonómicos en curso, como facilitar el control de los territorios por parte de las corporaciones interesadas en visibilizar sus objetivos de inversión verde. Hoy se escucha hablar en nuestro país, por ejemplo, el MAGAP habla mucho de la agroecología, habla mucho de pues, utilizar insumos que no sean dañinos para el ambiente, pero el tema estructural de fondo no ha cambiado nada. Entonces, el nuevo paradigma de institucionalización de la agroecología podría verse como una disputa entre dos protagonistas. El primer protagonista están conformados por las instituciones oficiales de gobiernos, agencias internacionales y el sector privado, ONGs, por ejemplo. Y el segundo protagonista es el de los movimientos sociales. Entonces aquí yo quiero ir planteando unos conceptos que dentro de esa institucionalidad puede dividirse según la orientación política del gobierno o de la organización promotora, en una agroecología neoliberal o una agroecología reformista. Son paliativos, pero no van a la situación de fondo. Entonces aquí tenemos un concepto de lo que sería la agroecología neoliberal. Esta da cuenta pues que intenta seleccionar algunos principios agroecológicos para introducirlos al medio industrial, así como aquellos proyectos público-privados de gran capital agroalimentario que fomentan procesos mercantiles con tintes agroecológicos en las agriculturas del sur global fundamentalmente. O sea, aquí en América Latina, África fundamentalmente. La agricultura reformista pues viene promoviendo los gobiernos progresistas, principalmente en Latinoamérica y muchas ONGs que buscan sacar provecho de la coyuntura política. Cada una de estas supuestas agroecologías tiene características políticas, económicas, pedagógicas, organizativas, metodológicas y filosóficas acordes con su manera técnica de entender lo que es la agroecología y que a nuestro juicio contrastan con las prácticas sociales de la verdadera agroecología campesina
indígena, autónoma, transformadora, emancipadora y revolucionaria, que hoy en día vienen defendiendo los movimientos sociales a largo y ancho del mundo. Los graves efectos que ocasionan esas agroecologías de la neoliberal y la reformista son la dependencia externa. Dependemos que nos vendan los insumos, la maquinaria, las herramientas, etcétera, de cosas, ¿no es cierto? Otro efecto es la desintegración comunitaria, la desestructuración organizativa en los territorios. Se perdió todo eso, lo que tenemos nosotros en el tema andino, las mingas, las organizaciones comunitarias. Eso se va desapareciendo. La desarticulación de las organizaciones populares, la inserción de los pueblos a los mandatos del mercado. Dependemos ya ahora mucho del mercado. Y el engranaje de la agricultura al sistema de acumulación de capital, siempre visto como una mercancía. Debemos reconocer entonces que la agroecología de los movimientos sociales no solo han aportado una visión ecológica para la agricultura, sino también procesos sociales que resuelven muchos otros problemas más allá de los técnicos. Esa es una situación importante que me gustaría que lo vayamos tomando en cuenta. Entonces, a los principios técnico-ecológicos de la agroecología se necesita agregarles un concepto de principios sociales que sirvan como una guía para el buen diseño de procesos organizativos y políticos, y así evitar a la reproducción del sistema cuestionado al despojar a la agroecología de su rostro más autónomo, rebelde y revolucionario. Aquí en este cuadro quiero mostrar la caracterización técnica de esos tipos y agroecologías que he señalado. Entonces aquí tenemos la agricultura industrial. Se caracteriza por tener superficies grandes, monocultivo, dependiente de insumos, semillas comerciales, fertilizantes, plaguicidas. Ahora hablamos de las semillas transgénicas, equipos, tractores, sistemas de riego, crédito, conocimiento que viene desde los expertos, agricultura por contrato, cadenas de valor, mercados comerciales. Eso lo plantea la agricultura industrial. La agroecología neoliberal no se diferencia mucho de la anterior. Tiene superficies grandes o medianas y pequeñas para agricultores beneficiarios de proyectos privados. O sea, ahí está el capital, ¿no es cierto? Monocultivos orgánicos, dependientes de insumos externos alternativos muy costosos. Depende de equipos, tractores, riego, crédito, conocimiento externo. Mientras que la agricultura reformista habla de sistemas de monocultivo ecológicos, entre comillas, ¿no es cierto? O diseños de policultivo, sistemas agroforestales traídos desde fuera, no de lo que tiene ya por historia las comunidades fundamentalmente. Combinación de insumos externos alternativos y producción de bioinsumos, asesorada por conocimientos siempre externos, las ocasiones de producción mediante contrato, muchas veces producción para el mercado institucional y o comercial. Y la agricultura campesina, van a ver que difiere mucho de esas tres primeras. Aquí encontramos como características el alto nivel de integración de cultivos, animales, árboles y paisajes, sistemas endógenos, cero o poca dependencia externa, basado en sinergismos internos del sistema y no en insumos externos, sustentando el conocimiento local y el diálogo de saberes, producción para el autoabastecimiento y excedentes para mercados muchas veces locales. Entonces ahí ustedes pueden ir mirando la gran diferencia que hay en cada una de ellas. Aquí en nuestro país, en la región andina, fundamentalmente venimos hablando de la agricultura familiar campesina. Esta es promovida por los movimientos sociales que reconocen el papel esencial que cumplen de producir alimentos y cuidar la naturaleza, y exigen el reconocimiento de su rol y políticas diferenciales que les permiten reproducir dignamente sus condiciones sociales de vida. Es una situación muy importante. Entonces, sigue un patrón típicamente basado en circuitos de producción y consumo cortos,
ojalá directamente del productor al consumidor, y descentralizados, con fuertes lazos entre la producción de alimentos y los ecosistemas y las sociedades locales y regionales. Fortalecer las distintas formas de agricultura campesina, familiar y comunitaria requiere de nuevos paradigmas científicos y prácticos en el desarrollo rural. Y eso lo está hoy en día impulsando la agroecología. Entonces, la agroecología emancipadora que he hecho referencia, esa agroecología es de futuro, o futuros y de mundos, donde quepa todos, sustentables, de comunidades, de relaciones sociales y ambientales justas y centradas en la reproducción de la vida. Esa es una situación importante. Esta agroecología es una de las que apuesta por la vida. Y por ejemplo, los compañeros zapatistas tienen muy claro que la soberanía y autonomía alimentaria, el trabajo colectivo, el respeto a la madre tierra son pilares fundamentales en la construcción de la autonomía. Entonces, la agroecología colectiva, emancipadora, organizada en torno a valores comunitarios de cooperación y reciprocidad, se descentra la mercantilización de las relaciones sociales y ambientales. Esos son unos conceptos bastante importantes. Entonces, aquí encontramos o debemos hablar de tres dimensiones fundamentales que están íntimamente relacionadas e imbrincadas. La primera dimensión es la técnico-productiva, es la agronómica, científica y como campo disciplinar. Entonces, esta es la agroecología material. La otra dimensión es la política organizativa, movilizadora. Esa es la agroecología inmaterial, simbólica. Y la tercera es la ontológica, epistémico y vivencial, como modo de ser, conocer, vivir y producir. Entonces, esas son tres dimensiones que se plantea desde esta agroecología emancipadora. También debemos hablar de los principios de agroecología emancipadora. Y hablamos de los principios políticos, es decir, cuestionar y transformar estructuras y no reproducirlas. Hablamos de principios económicos, es conformar economías basadas en el valor de uso, no en el valor del cambio. Principios organizativos, es fortalecer la organicidad y pensar en procesos colectivos y no en proyectos individualizados. Principios metodológicos, construir procesos horizontales, no jerarquías. Principios pedagógicos, formar para luchar y transformar, no para conformarse. Y principios filosóficos, actuar desde la cultura y la espiritualidad y no desde el productivismo. Entonces, voy a hacer brevemente una ampliación de cada uno de estos principios. Entonces, el primero, pues, los movimientos sociales a los que he hecho referencia, pues, a través de esta agroecología se piensa que debe ser revolucionaria, que debe ser capaz de transformar de manera radical tanto el sistema agroalimentario y sus estructuras como las realidades locales adversas que enfrentan las comunidades rurales. Hoy en día, por ejemplo, las comunidades rurales ni siquiera pueden producir sus propios productos porque ya el Estado, a través de los gobiernos, se inventa una serie de reglamentos a través de agrocalidad, no les dejan ni siquiera vender. Hay una serie de dificultades que se presentan. Aquí quiero hacer relación o comentar brevemente que la declaración del Foro Internacional sobre Agroecología que se dio en Neyeli asegura que la lucha de las organizaciones sociales alrededor del mundo no es por una reforma cósmica del sistema agroalimentario, sino por una revolución agroecológica de base campesina e indígena que desafíe y transforme profundamente las estructuras de poder
e imponga en manos de los pueblos el control de los medios de producción. Como todos deben estar claros, que el medio de producción más importante es la tierra. Esta es una condición irreemplazable para practicar la agroecología. Sin tierra, ¿cómo podemos hacer agroecología? Difícil, ¿no? Por eso hay que defenderla, recuperar y redistribuir la tierra. Es el primer paso para iniciar o retomar cualquier proceso agroecológico. En antes allí se referencia que no está bien que se acapare la tierra por gente de capital, que se desaloje de los territorios a los campesinos. Hoy en día que se está dando en nuestro medio por el tema del extractivismo minero, petrolero, de las grandes plantaciones que se vienen dando en el país. El segundo principio consiste en tejer relaciones sociales y económicas muy diferentes a los que dominan en el sistema agroalimentario capitalista. Con esto quiero decir que se distancia de aquella relación social mediada por el dinero, en la que todos los intercambios se realizan a partir del valor de cambio, en la que unos se apropien del trabajo de otros, en el que cada aspecto del mundo se subsume bajo la forma de mercancía. Entonces, un principio fundamental es la circulación de los valores de bursa en una comunidad, la consolidación de economías solidarias y cooperativas, que en vez de actuar motivadas por el lucro y las leyes del mercado, se organicen para satisfacer la reproducción de la vida social según los códigos establecidos por la misma comunidad. O sea, la comunidad tiene que tener su propia autonomía y la posibilidad de tomar sus propias decisiones. El tercer principio tiene que ver que la organización es el caldo de cultivo sobre el cual crece la agroecología. Si no hay organización, no va a haber agroecología emancipadora. Es la estructura que permite la circulación de aprendizajes, diálogo de saberes y vivires, significados y horizontes políticos de lucha, así como el único modo posible para disputar con el capital los modos de producción. La clave de todo proceso transformador es que el protagonista y el control social esté en manos del campesino, de la comunidad y otros agentes internos, y no de entidades externas como ONGs, fundaciones, organizaciones internacionales, las mismas universidades, a veces entidades religiosas, partidos y movimientos políticos, las cuales suelen intentar organizar la vida de los beneficiarios a través de jerarquías y de valores de cambio y no de uso. Tener claro que todo proceso agroecológico emancipador es que los mismos involucrados encuentren la mejor manera de organizarse. Se trata de una decisión autónoma, que si bien pueden tener colaboradores externos, no puede ser motivada, gestionada y menos impuesta por agentes externos. Es la misma comunidad, a través de la organización, la que tiene que tomar las propias decisiones. El cuarto principio, que tiene que ver con el tema metodológico. Entonces, si la organización está estructurada, hace posible que las ideologías emancipadoras tengan lugar. Entonces, las metodologías creadas por las organizaciones populares son las que aceleran este proceso, ¿no? Hay que recordar que la lógica jerárquica y vertical que se enseña pues hasta ahora en las facultades de agronomía y otras carreras agropecuarias, que impere en muchos proyectos y programas de corte agroecológico, se puede resumir en que los campesinos tienen los problemas y los expertos tienen las soluciones. Eso ya no tiene que ser vista ni pensado de esa manera. El raciocinio en el que se sostiene el extensionismo es que el conocimiento es creado por universidades, centros de investigaciones y en las corporaciones, y los profesionales y técnicos extensionistas son los encargados de transferir el saber a sus clientes o beneficiarios. A esto lo llaman, pues hoy en día, o Paulo Freire en 1973 lo llamó la educación bancaria. No debe ser así.
el campesino tiene mucha sabiduría, mucha experiencia, mucho conocimiento, que muchos de los profesionales y técnicos no lo conocemos. Las metodologías de los pueblos, como campesino a campesino, transgreden la lógica. Los expertos son los que saben, los campesinos lo que necesitan. Entonces hay que mirar de esa manera. No solo empieza identificando carencias y problemas, sino tiene que pues, reconocerse todas las potencialidades y riquezas que hay en el territorio. El principio relacionado con el pedagógico, que también es muy importante. Entonces, el éxito de un proceso de largo aliento depende de hacer renovación generacional mediante la formación de cuadros y líderes altamente politizados, capaces de transformar las relaciones de poder, promover cambios estructurales, movilizar la lucha, construir procesos agroecológicos y defender descolonizar y despatriarcalizar el territorio. Eso es fundamental. El objetivo es fomentar entonces liderazgos, intelectualidades orgánicas por medio de espacios formativos que combinen la educación técnica agroecológica con la política ideológica, de modo que las organizaciones cuenten con facilitadores idóneos para llevar a cabo las metodologías de transformación de la realidad. La misma gente de las comunidades tiene que tener esas posibilidades. No que vengan expertos de fuera, que a veces ni siquiera conocen la realidad, la filosofía, la cultura de la gente. Los procesos emancipadores creados por los movimientos sociales son muy distintos, pues hacen de la experiencia pedagógica un instrumento de la lucha, al formar sujetos colectivos en sí y para sí, y al utilizar la escuela como un mediador pedagógico para articular territorios e impulsar y acelerar los procesos de transformación agroecológica. Y el último principio, que tiene que ver con los principios filosóficos, pues la agroecología, como señalé, emancipadora, no se sostiene en el productivismo. Esta agroecología transformadora es una forma de ser, de estar, habitar, sentir, comprender la vida, de actuar y vivir, que excede por mucho la comprensión economicista que domina en las instituciones. Es un modo de producción para la reproducción familiar y comunitaria. Y, y por el otro, es mucho más, hay algo más profundo, más enigmático, más inacible, que crea una relación de arraigo con la tierra, lo cual hay que entenderlo desde una dimensión estética, espiritual, poética y sostenible. Ese significado profundo es el que emerge cuando las personas se articulan a los movimientos sociales y a los colectivos en el que su vida cobra otro sentido. O sea, deja de ser una persona pues aislada, individualista, egoísta, sino que pues apuesta a vivir en comunidad de manera organizada. Frente a esas puntualizaciones, quiero llegar a presentarles a ustedes unas reflexiones finales. El problema en que cuando no se abandonan el modo de hacer las cosas de la maquinaria colonial del desarrollo, se acaba por convertir los valores de uso en valores de cambio. Se corre el riesgo de individualizar a las comunidades rurales a través de proyectos y programas de transferencia monetaria directa. Se termina por incorporar a los pueblos a estructuras jerárquicas de dominación y control. Se continúa el proyecto en educar en la creencia de que los pueblos serán salvados de una condición indigna llamada pobreza a través de la intervención de un benefactor, así como en la enseñanza de pensar y actuar desde los sentidos provistos por la racionalidad económica. La táctica de la agricultura emancipadora es simple,
Es decir, construyen un rizoma campesino a partir de la autoorganización y metodologías horizontales basadas en el diálogo de saberes y de vivires. A través de sus propios acuerdos colectivos y arreglos comunales, reorganizan sus territorios, reconquistan espacios comunales, regeneran su agencia personal y colectiva y habilitan cambios autónomos de transformación de las realidades. Hablar entonces de autonomía no es solo esa autonomía alimentaria, sino también autonomía para intercambiar, sanar, vestir, construir, aprender, transformar, gobernar, recobrar la potencia colectiva de decidir sobre la propia vida y el territorio, la capacidad de actuar de forma colectiva en lugares singulares a partir de las peculiaridades ecológicas y culturales para que poco a poco se vayan relevando innecesarios los aparatos del mercado capitalista y el Estado. Aquí yo muestro unas fotos para ya ir terminando mi intervención. Aquí da cuenta de los principios técnicos productivos ecológicos. En esta primera foto ven una vista muy general de una región donde están asentados muchas comunidades campesinas, indígenas. Aquí me voy acercando más, se ve todo un área de mucha biodiversidad, de bosques, donde son áreas generadoras de agua. Nos vamos aproximando ya más cerca, focalizando ya a nivel de la finca agroecológica. Vemos a la mujer, al hombre, pues ahí trabajando la tierra. Y ustedes pueden ver la biodiversidad que hay alrededor de esto, la manera de manejar el suelo, el agua. Vemos la biodiversidad de plantas, de cultivos, de animales, dando el procesamiento pues a la materia prima, en este caso la caña. Aquí se están mirando el diálogo de los saberes entre los campesinos, los técnicos, los estudiantes. Entonces, pues en ese desafío. Y bueno, si alguien se interesa por estas ideas que acabado de indicar, pues tenemos aquí estas páginas que podemos pues intercambiar ideas en Facebook, en YouTube. Aquí está el correo electrónico, mi correo personal. Y bueno, espero haber generado algunas reacciones frente a este tema que, como dije al inicio, es muy importante de, de conocerlo, de analizarlo, de debatirlo y que ojalá pues estas ideas hayan sido de su comprensión y puedan ser parte de coincidir con estas ideas y sumarnos a este gran movimiento de agroecólogos y emancipadores. Muchas gracias por la atención. Gracias, ingeniero Luis. La verdad que súper importante la parte teórica que usted nos expone y esos sueños que no deberíamos perderlos. Hay mucho trabajo que hacer, especialmente con la niñez y adolescencia. Y para empezar a formar la invasión de las ciudades hacia la manera de pensar de la agricultura es inmensamente grande. Hay que hacer un retroceso de la parte de comportamiento humano en el campo. Usted sabe, estamos invadidos de la ciudad. Pero en todo caso, las reflexiones son claras. Hay que empezar en los territorios para que poco a poco, a mediano o largo plazo, podamos ver un cambio. No sé si algún compañero tiene alguna pregunta al ingeniero Luis. El Sí, compañero... Luis, mi nombre es Luis Calderón, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Presidente Luis Ibizaca, muchísimas gracias, excelente su participación y sus ideas, la propuesta, me parece
muy interesante y quería conectar a lo que nos convoca, digamos, o a la institución que nos convoca, ¿no es cierto? Y quisiera tus ideas, Luis Sibisaca, acerca de cuál es la participación, el rol, tanto de la academia, digamos, como profesionales, ingenieros químicos o de la química, como quien diría, como de los colegios profesionales y de los mismos profesionales, ¿cierto? ¿Cuál debería ser el rol investigativo? ¿Cuál debería ser el rol hacia el avance, digamos, si es que se requeriría un avance científico? Bueno, avances científicos se requieren en todo, ¿no? La aplicación del método científico, etcétera, que los ingenieros tenemos tan acendrados, me parece que se necesita en todo. Y por supuesto, la agroecología, la agricultura orgánica no es la excepción. Digamos, todas y cada una de los avances que se pueden dar eh, pueden ser, digamos, bien dispuestos, bien controlados gracias a ese avance científico o tecnológico que la ingeniería puede dar. Pero más allá de eso, quisiera que nos puedas decir cuál puede ser el rol de los colegios, cuál puede ser el rol de los propios profesionales en el cambio de visión, ¿no? Tú decías un cambio de visión política y a veces eso nos suena como que a, uy, la política, ¿no? Y no es así, la política la hacemos todos, la política la hace el colegio el momento en que tenemos una presidencia y que tenemos un colegio y que tenemos una agrupación gremial, pues estamos haciendo política. Entonces, no deberíamos verlo eso como la politiquería o como el partidismo, que es muy, muy diferente, ¿no? Entonces, quería que nos enlaces un poco eso, ¿no? ¿Cuál el rol del profesional en la academia y del profesional en los colegios? Porque los profesionales somos los que hacemos tanto la academia como los colegios, ¿no? Bien, ingeniero Atahualpa, gracias por su comentario, su pregunta. Yo creo de que nosotros los ingenieros jugamos un rol fundamental en el desarrollo de la agricultura en las comunidades rurales fundamentalmente. Pero tenemos que entender que nosotros no tenemos, como acabé de decir, la varita mágica, las soluciones, sino más bien tener si cabe, tener la sensibilidad, la humildad de ir a conocer también los conocimientos, la sabiduría que tienen nuestros agricultores y en ese proceso de diálogo, de saberes, ir buscando las opciones a los problemas que conjuntamente se vayan identificando, ¿no es cierto? No es que yo llevo la receta y esa tiene que ser. Pienso que no. Y para eso yo sí pensaría que lamentablemente las universidades nos van formando de acuerdo a lo que quiere el sistema. Pero yo aquí de alguna forma he cuestionado el sistema que está imperando en nuestra sociedad, fundamentalmente en el tema agrario. Entonces, yo creo de que hay que reprender algunas cosas, ¿no? Y volver nuevamente a reflexionar en base de estas ideas y otras que puedan haber para justamente, como se dice, formatear lo que hemos acumulado a veces de manera equivocada y volver a construir un nuevo pensamiento, una nueva teoría. Y para eso indudablemente hay que investigar también esos saberes que tiene la gente. Posiblemente nuestros campesinos tienen mucha riqueza en ese sentido, pero no han tenido la capacidad, las posibilidades, las condiciones para poder darle una explicación y que pueda tener ese rigor científico, ¿no es cierto? Pero respetando su cultura, sus tradiciones, su forma de vida, su racionalidad, su cosmovisión. Yo diría que por ahí sería una de las opciones a la que usted me está haciendo la consulta. Okay, muchas Sí, sí, Bernardo, es importante tu pregunta porque la academia aporta al proyecto del ingeniero Luis. Te voy a dar un ejemplo básico, ¿no? De la agroecología, de la agroecología. Por ejemplo, eso te digo por conocimiento propio, hacemos abonos orgánicos
partir de los efluentes que puedes tener en una pequeña finca. Entonces necesitamos hacer un análisis de laboratorio para saber qué contienen ese producto y poder enriquecerlo con el avance de la biotecnología. Entonces, en esa parte de la academia tiene que hacer la investigación, pero al margen de eso, también es el aporte que hacen en la separación, el campesino hace la separación de los residuos y esas cosas, que le permite avanzar en ese proceso de producir abonos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Ya con procesos biotecnológicos y que puede avanzar. ¿Cuál es el papel de los colegios? El papel de los colegios es estar abierto a las nuevas tecnologías, en este caso a la biotecnología. Entonces, de tal manera que no contaminemos el suelo y que tengamos procesos más efectivos para la producción agrícola. Porque sí, está bien volver años atrás, pero ¿cómo vamos a alimentar tanta gente? Si años atrás no había tanta gente para alimentar. Entonces tenemos que hacer procesos más eficientes, productivamente hablando, y muy amigables con la tierra, ¿no es cierto? Entonces esa parte es importante, la que hay que, el apoyo de la academia en este caso, ¿no? Los colegios hacemos lo que como grupo gremial, como tú lo hacías referencia, venimos dando la visión del mundo en general. Entonces hay ingenieros que están en el campo, hay ingenieros ambientales que les gusta trabajar esta parte y que están en el territorio. No todos están en los escritorios. Hay gente que está en los territorios trabajando como dice el ingeniero, con los saberes de la gente, porque se encuentran nuevos procesos de manejo de la tierra que se han mantenido por años. Entonces, eso también es un reconocimiento a lo que se viene haciendo del campesino, apoyado por la tecnología y por la academia y sus investigaciones, ¿no? Esto a mí me parece que es importante. Tampoco tenemos que cerrarnos eh, muy como al capitalismo y a los agronegocios, porque sabemos que tenemos que producir para que coma la gente, ¿no? Y la gente que tiene las tierras tiene que tener una producción sustentable para vivir también, para educar a sus hijos en muchos casos. Entonces sí, hay que hacer un equilibrio de eso, pero yo creo que va más que todo por la educación de las nuevas generaciones, ¿no? Hoy tenemos una gran corriente de nuevos profesionales que están saliendo con otra visión. Entonces es importante que tengan el espacio para que se desarrollen ellos. Eso es Luis. Bernardo, gracias por participar. Yo, disculpa, estoy en la calle, por eso se ven las luces. Y, pero siempre, como todos los martes. Bueno, pues si no Gracias, hay más ingeniero. inquietudes, más preguntas, reiterar el agradecimiento al Colegio de Químicas y Ambientales de Pichincha, a usted, ingeniero Luis Calderón, a Tatiana y a todo el auditorio que ha participado el día de hoy. Espero de que haya dejado algunas ideas pues en ustedes, que sea eso el, la, el inicio para seguir pensando, para seguir analizando y seguir debatiendo y contribuir para que nuestras familias campesinas puedan vivir de una manera digna. Creo que ellos sí tienen las condiciones de poder tener muchos alimentos saludables, no contaminados por los agroquímicos para alimentar a su familia y los excedentes también venderlos y que la comunidad, fundamentalmente los pobladores de las ciudades, debe reconocer que la ruralidad aporta mucho para también su bienestar. Así es que también es bueno de sensibilizarse y reconocer el rol y el papel que cumplen los agricultores, esa agricultura familiar campesina. Y eso fue demostrado hace poco en esta pandemia. Los únicos que pudieron sostenernos fueron pues estas familias que estuvieron en la primera línea y siempre
pues nos dieron las posibilidades de alimentarnos. Es que ahí está el desafío y muchas gracias a cada uno de ustedes. Compañeros, ya el ingeniero Luis ha dicho la importancia de los agricultores, excepto en las manifestaciones de octubre, cuando son engañados y traídos por pseudos revolucionarios, que solo traen atraso para la gente que se dedica a cultivar la tierra. Les envío un abrazo a todos, compañeros, cuídense mucho y ya nos veremos el próximo martes. Gracias, ingeniero, y gracias a todos. Muy bien, abrazos. Soy la ingeniera Tania Mayorga de la empresa Multipack, con 30 años de existencia. La empresa está dedicada básicamente a lo que es el empaque y en la línea de los farmacéuticos. Básicamente tenemos reacondicionado, tenemos la codificación, el empaque en termo encogible, el termo formado, la línea de skin. Todas estas líneas están dedicadas tanto a productos farmacéuticos como a productos de consumo masivo o productos OTC. Y también proveemos lo que es el servicio de reacondicionado de sus productos y la unión de esos productos vía combos, vía regalos, de acuerdo a lo que el marketing disponga en sus propias empresas. Es importante también indicarles que nosotros también hacemos lámina flexible impresa para lo que es jabones, el aceite, etc. Es bajo pedido, se puede personalizar al producto, al cliente con su logotipo en lo que ustedes necesiten para poder nosotros ayudarles. Soy la ingeniera Tania Mayorga y el lema de nuestra empresa Multipack es: preservamos lo valioso para que cumpla su propósito. Somos ingenieros, hacemos industria y ayudamos al enriquecimiento del país. Soy la ingeniera Tania Mayorga de la empresa Multipack, con 30 años de existencia. La empresa está dedicada básicamente a lo que es el empaque y en la línea de los farmacéuticos. Básicamente tenemos reacondicionado, tenemos la codificación, el empaque en termo encogible, el termo formado, la línea de skin. Todas estas líneas están dedicadas tanto a productos farmacéuticos como a productos de consumo masivo o productos OTC. Y también proveemos lo que es el servicio de reacondicionado de sus productos y la unión de esos productos vía combos, vía regalos, de acuerdo a lo que el marketing disponga en sus propias empresas. Es importante también indicarles que nosotros también hacemos lámina flexible impresa para lo que es jabones, el aceite, etc. Es bajo pedido, se puede personalizar al producto, al cliente con su logotipo en lo que ustedes necesiten para poder nosotros ayudarles. Soy la ingeniera Tania Mayorga y el lema de nuestra empresa Multipack es: preservamos lo valioso para que cumpla su propósito. Somos ingenieros, hacemos industria y ayudamos al enriquecimiento del país. Me llamo Jorge Puertas Ruiz, ejerzo el cargo de gerente general de la empresa Quimpe Químicas, compañía limitada. La honestidad, la puntualidad, el respeto, la honradez, esos valores los he implantado en la empresa. Tenemos una línea de productos escolares, productos de maquillaje de fantasía. Hacemos jabones líquidos para manos, lavavajillas, tenemos desinfectantes de manos, utilizando la mayor cantidad de materias primas nacionales. Productos sellantes de humedad a base de nanotecnología. Tenemos pinturas arquitectónicas especiales de gran resistencia. Un producto termoacústico que es una patente que la desarrollé. Hemos puesto en este país más de 1 millón de metros cuadrados de este producto con gran satisfacción de nuestros clientes. Acá estoy envasando frascos de 60 ml, donde se le pone una canica para cuando se vaya a aplicar tiene que agitar. Es una etiquetadora automática. Llegamos al área de empaquetado y envasado ya para el destinatario final. Hemos tenido satisfacciones y reconocimientos de parte de
el municipio de Quito. En el año 2012 tuvimos el premio Ecospimes a la mejor pequeña industria en el sector manufactura. Y también el Global Business Corporation nos galardonó por ser una de las mejores pequeñas industrias. El lema de nuestra empresa es buenas ideas, buena química, buenos productos. Yo creo que somos ingenieros y los ingenieros somos industria.